En varias ocasiones he realizado algunos vídeos YouTube hablando de un emplazamiento muy extraordinario y enigmático en Alemania, muy cerquita de donde yo vivo, en Nordrhein-Westfalia. El emplazamiento se llama Extensteine, traducido al español, piedras traídas de las estrellas. Extensteine. Es muy largo el historial de esas piedras enigmáticas y magnéticas. Bueno, pues desde tiempos muy antiguos medievales ha sido el centro de culto, como es normal, de la Iglesia Católica. Han hecho ceremonias, misas, han hecho rituales, asesinatos de niños, como se hace en el Vaticano de toda la vida, en monasterios, los jesuitas, sectas satánicas, hasta el día de hoy, en Extensteine. Y ya la historia más reciente de Extensteine fue durante el Tercer Reich alemán, de Adolfo Hitler y Heinrich Himmler. Bueno, pues en este emplazamiento, Heinrich Himmler, muy cerquita de él, para estar vigilando continuamente Extensteine, y Heinrich Himmler era el responsable de los campos de exterminio, donde se exterminaron millones de judíos, homosexuales, disidentes del gobierno, testigos de Jehová, gitanos, otros personajes que eran, incluso algún religioso que era disidentes en contra del Tercer Reich y del Vaticano. Como pasa en la actualidad, muchos personajes, incluso obispos del Vaticano, han descubierto cada vez más que eran satanistas, sacrificaban niños y los sacrifican en el Vaticano. De hecho, al Benedicto era un fanático de Adolfo Hitler, siendo sacerdote en Alemania, y bueno, ha seguido siendo, como todo el Vaticano, fanáticos del Tercer Reich de Hitler. Y bueno, y se han hecho rituales satánicos en pro de Hitler, tanto en Alemania, en Extensteine, en el castillo de Wewelsburg, cerca de Extensteine, que es el castillo que hizo Himmler para la élite de la SS. Y desde ese castillo recibía, por medio de satanistas y voces del más allá, información para la invasión y control del mundo. Y mandó a hacer reformas en Extensteine e hizo de Extensteine el centro de culto para todos los alemanes de la raza aria. Incluso hasta hace poco se hacían y se hacen y se seguirán haciendo hasta que sean destruidos en Extensteine, pues centro de ocultistas, brujos, espiritistas, satanistas, neonazis y sobre todo de la Iglesia Católica. Se han hecho muchas misas y se siguen haciendo rituales en Extensteine. Bueno, más o menos, muy por encima, esa es la historia oficial. Ahora la otra historia. Yo en Extensteine, gracias a la facultad que Dios me ha concedido, yo he vivido en Alemania hace muchísimos años. Soy hispano-alemán. Bueno, en Extensteine yo, por decirlo de alguna manera, voy a cualquier emplazamiento y sé lo que hay dentro. Sean gigantes dentro de rocas, sea cuerpos de mujeres, lo puedo saber perfectamente, sin problema. Y en Extensteine yo sabía perfectamente, nada más el primer día de pisarlo, que había cuerpos dentro de rocas. Estos cuerpos están en perfecto estado de conservación. Hay a varias alturas, hay una entrada en Extensteine, hay en varios emplazamientos al lado, en las piedras, claro, yo las conozco todas las entradas. Y hay cuerpos de extraterrestres, o dicho de otra manera, de los seres de la oscuridad, como los hay por todo el mundo. Y allí en Extensteine precisamente se hizo el centro de toda la vida, antes de Hitler, centro de culto sagrado. Y Heinrich Himmler, como Hitler, como los nazis, decían y enseñaban, hacían muchos desfiles al lado de Extensteine con antorchas y paradas místicas, de que en Extensteine están los seres, los viejos dioses normandos, que saldrían un día de Extensteine para regir los destinos del mundo. Claro, la gente, mismo los alemanes,
como la gente en general no entendían, pensaban que era un simbolismo, que decía que era un culto a ciertas rocas, pero que era un simbolismo como diciendo los nazis gobernarán el mundo. Por eso Hitler tenía ansiedad y el Tercer Reich con el Vaticano a la cabeza de gobernar el mundo. Claro que curiosamente antes eran los nazis y ahora son los judíos. O sea, incluso llegará el día, y no se extrañen, en que se descubran muchos secretos de los judíos, de la huida de Hitler con Eva Braun, Adolf Eichmann, Martin Bormann, Joseph Mengele y muchos nazis con un montón de toneladas de oro de los judíos hacia Sudamérica. En el año 1945, desde el puerto de Bremen con 2 submarinos que están todavía en el Río de la Plata, esperándole allí Eduardo Perón, Eva Perón y muchos jerarcas nazis. Y allí murió Hitler en Argentina en 1986, en el pueblo de Mendoza. Bueno, pero Eisenstein, allí hay cuerpos de estos extraterrestres. Siguen estando en la Tierra, los cuerpos, porque llevaban cuerpos antes del diluvio, y muchos los metieron con sus hijos dentro de rocas, con las madres también, en otras rocas. O sea, está infestado el mundo de estos cuerpos, lo cual ha querido los satanistas del Vaticano, como es lógico, hacer culto sagrado de todas estas rocas en todo el mundo, no solamente de Eisenstein, sino en todo el mundo. Verán que han hecho catedrales sobre estas rocas, y dólmenes y menires, catedrales, para rendir culto sagrado a los hijos de los gigantes. Y rocas se han hecho con cruceros, con imágenes, con capillas, catedrales, iglesias, monasterios, para rendir culto a los hijos de los demonios, los Nefelín. Igual que en Eisenstein, igual que en la mayoría de las catedrales, por no decir en todas, donde no dejarán nunca mirar lo que hay en la cripta, e incluso en Lengo y en otras partes del mundo, en Horn, en Detmold, en muchos sitios donde hay iglesias e incluso catedrales, no dejarán nunca ver la cripta, donde hay rocas con gigantes, el culto y rocas con cuerpos de extraterrestres. Estos misterios se van desvelando y ahora se va viendo cada vez más cerca lo que yo decía hace años que parecía asombroso, y ahora se va viendo claridad. Muchos están confesando la cantidad de niños que se han asesinado en el Vaticano y se seguirán asesinando hasta que los aplasten, hasta que los destruyan hasta el último de ellos. Ahora le van a quitar, y no me extraña pronto, al Francisco, que está por varios tribunales de justicia, los mismos que quitaron al Benedicto por asesinatos de niños, en colaboración con noblezas de Holanda, de Bélgica, de otros países, asesinatos rituales satánicos a niños. Pero es que los jesuitas lo hacen siempre, en el Vaticano, en las cloacas del Vaticano. Para los jesuitas su ceremonia de introducción es asesinar bebés. Bueno, es increíble, y lo están confesando montones que se han salido despavoridos. Al Papa Juan Pablo I, al Papa Albino Luciani, bueno, se horrorizó cuando entró, que era cardenal en Venecia, que le eligieron papa porque parecía tonto, y luego no lo era. Y se horrorizó de Dios lo que había allí. No solamente asesinatos de niños, pero era normal, tenían que hacerlo, lo siguen haciendo todo, pero continuamente en el Vaticano. De hecho, en Roma es donde más niños desaparecen de toda Italia. Y han puesto guardias, creo que todavía estarán, y carabineros, policías y militares en todas las calles, porque desaparecen niños a montones. Y todos van a parar al Vaticano para hacer rituales satánicos, porque tienen que hacerlo, todas las sectas satánicas tienen que hacerlo como pago a los beneficios económicos que los demonios, los gobernantes del mundo, les dan. Hacerlos ricos, pero tienen que obedecer. Por eso los jesuitas serían obediencia, como la secta, como las logias, obediencia, y tienen que estar partícipes, como muchos políticos y empresarios, grandes empresarios, e incluso banqueros, iluminatis, presentes en lugares donde se sacrifican niños para ser cómplices de por vida de estos rituales satánicos y unidos en una sociedad a escala mundial. Eisenstein, yo hace muchos años que lo denuncié. Recuerdo que hace años, varias veces, tengo cartas de todo lo que digo, y documentos y correos electrónicos. Yo, con un conocimiento extraordinario, ya lo he dicho muchas veces, en España, en otras partes donde sé donde hay gigantes, incluso voy haciendo popular los códigos de barra al lado de las rocas con gigantes, y cada vez sale internet más, solo en internet, en los medios ni palabra. Recuerdo que hace años
a la creo que estará todavía la representante o la responsable de los lugares arqueológicos de Liechtenstein en el pueblo llamado Detmold, que es la central, se llamaba, creo que estará todavía, no lo estoy seguro, Elke Troide, era la responsable. Y yo fui con ella, una cita, tengo sus emails, para hablar con ella sobre lo de Liechtenstein, los cuerpos que hay dentro en varios emplazamientos. Y me dijo que sí, que lo sabía, pero que no iban a hacer nada, ni me iban a permitir a mí hacer nada. Y yo le dije que si no hacía algo, que lo denunciaba, sabiendo que habían sacrificios de niños, yo lo denunciaría a todos los medios de comunicación de toda Alemania, periódicos, televisión y radio. Y sonriente, con sarcasmo, digo, haga usted lo que quiera. La más se ría. Dice, porque no le van a hacer ni caso, nunca van a hacer noticia de este asunto, jamás, porque los medios de comunicación, me lo dijo claramente, están todos controlados. Y yo todavía dudaba de que eso pudiera ser cierto, y hablo de hace algunos años. Escribí y mandé información de este asunto a todos los periódicos, televisión y radios de toda Alemania, los más importantes. Y ni uno solo, y escribí varias cartas, con información, con documentos, ni uno solo respondió, ni responderá jamás ninguno, y menos en España. Por España hay rocas con gigantes a montones, y le hacen culto sagrado. Por eso en España anualmente desaparecen 2000 y pico de niños anualmente sin pausa. Y en el mundo desaparecen 10 millones de mujeres, niños y niñas sin pausa. Solamente de estos refugiados, de políticos huidos de las guerras, Alemania, otros, en unos días desaparecieron 10.000 niños. Y los medios de comunicación, ni una sola palabra, y menos de Liechtenstein, porque todavía sigue siendo el centro de culto para los alemanes, los satanistas, ocultistas, Vaticano, para todos los que tienen que ver con el lado oscuro de la cuestión a escala mundial. Curiosamente, hace unos años, tengo los documentos y las cartas y los reportajes, unos científicos de casualidad hicieron unas investigaciones en los túneles debajo de Liechtenstein y descubrieron con espanto y con horror que salía de los fundamentos de Liechtenstein radioactividad. Y yo había escrito mucho antes, tengo en mis artículos, que debajo de Liechtenstein, para el cuidado y la conservación de los cuerpos de estos dioses normandos, los cuerpos extraterrestres, tienen un centro radioactivo para la conservación del organismo, porque ellos solo utilizaron el cuerpo, pero su cuerpo es otro. Es como si yo utilizo un coche para viajar, un avión, pero es solo un medio de locomoción, pero no soy yo el avión ni el barco. Bueno, es difícil de entender, pero es así. Y es un peligro de que lo han hecho como una trampa. Como dije en vídeo anterior, las esferas de Kelskop en Sudáfrica son bombas que pueden destruir el planeta. Y si alguien hace excavación, orificios, para entrar y ver esas urnas con esos cuerpos, creará una expansión de radiactividad en toda Alemania. Una trampa. Una para que nadie hurgue allí y conserve en silencio, en secreto, esos cuerpos. Como las bombas que dije, o la esfera de Kelskop, que se han hallado en Ucrania, en África, en todos sitios. Son bombas preparadas para destruir el planeta. Por eso los medios de comunicación están extremadamente prohibidos. Todo este asunto silenciado de que Alberto Canosa, o el futuro gran monarca en España, no hable ni una sola palabra en un medio bajo amenazas de muerte, llegado el caso y de cierre de empresa. Tengo infinidad de experiencias de mis descubrimientos, las amenazas a mis abogados, pero de muerte, por alcaldías, o sea, y por políticos, y por Vaticano, pero un estado constante de terror, pero literalmente amenazar de muerte si trabajan conmigo. Hay mucha gente que ha querido ayudarme y les han amenazado de muerte, pero nada de anónimos, literalmente, y arruinarle la vida, la carrera. Recuerden el caso de Juan Ignacio Blanco, cuando intentó hurgar en los asesinatos, los responsables, que eso es un regimiento de asesinatos de niños, la niña de Alcácer, Juan Ignacio Blanco, le amenazaron de muerte y le arruinaron la vida, la carrera. Es un estado de control diabólico, de terror. Claro,
Ahora comprenden cada día más el por qué Alberto Canosa es tremendamente prohibido y censurado, y amenazas de muerte a los medios de comunicación, que están todos público-privados, porque público no hay nada. Donde más amenazas, donde más terror, donde más censura, más corrupción de la más elevada, es en Radio y Televisión Española, en España, que miles de mis guerrilleros han escrito, ni responden, se prefieren suicidarse antes de desobedecer. La desobediencia son los miembros de sectas satánicas que los ponen en puestos de suma autoridad, pero les dicen, antes de delatar, suicídate o cuélgate, porque es mejor para ti y para tu familia. O sea, ese es el sistema vaticano, jesuita, satanista, Illuminati. Las obediencias de las logias están incluidos noblezas, reyes, reinas, todo, sacrificios de niños. Lo voy denunciando durante años. La gente quiere tapar sus oídos. Le es difícil de creer. Va saliendo cada vez más. Y le da hasta terror pensar quién está gobernando el mundo y quién quiere crear un orden mundial, un microchip y sencillamente la esclavitud total y absoluta de la raza humana para siempre. Recuerden este texto, por eso digo sigo la lucha, porque la venceré con la ayuda de Dios. Pero recuerden este texto en la Sagrada Escritura. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. No el Evangelio, es una carta, escribió 3 cartas después, y el Apocalipsis también escribió. Juan, un apóstol de Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, donde dice literalmente, para esto fue manifestado Jesucristo, para desbaratar las obras del diablo. O sea, para esto vino a la tierra, le mandaron a la tierra para destruir todo el sistema satánico que se ha creado durante 6.000 años. Jesucristo mismo afirmó una cosa por la cual sigo en la lucha, y la ganaré. Y ya veremos cuando tenga el privilegio, con la ayuda de Dios, de llegar a ser en España la profecía cumplida en mi persona del gran monarca. Jesucristo dijo lo siguiente que se va a cumplir. Por eso tengo preparado en España estos descubrimientos. La cueva de Hércules con la mesa de Salomón y un robot indestructible que puede destruir la tierra si se desvirtúa, si se pierde el control. El Arca de la Alianza en España, traída por Salomón en una nave, de las muchas que tenía naves voladoras, para llevarse de España oro de Ofir toneladas hacia Israel. Una, la que trajo el Arca, está llena de oro, preparada. Los gigantes dentro de rocas y muchas cosas más. El Arca de la Alianza va a hacer un efecto a escala mundial increíble, más potente que las esferas de Kreskorp, mucho más. No para destruir la tierra, los animales y las personas buenas que no tienen culpa, para los monstruos que están controlando y manipulando y asesinando millones de niños. Para eso está preparada el Arca, para hacer una destrucción general de todos los monstruos hasta el último de ellos, empezando por el Vaticano. Estamos viviendo en ese tiempo de liberación. Y a mis guerreros, el mensaje de siempre. Tranquilo que estamos ganando y conmigo no podrán. Han amenazado a gente, incluso han asesinado a presidente Kennedy, a papas mismos los han asesinado, a Albino Luciani, han asesinado a periodistas, han asesinado a científicos. Bueno, pueden, pero conmigo no pueden. Y los que lo intentan están ya bajo tierra. El día que salga el listado de todos los que indirectamente me lleva por delante, el mundo se va a asustar, no lo va a creer viéndolo, incluso se confesará. Gente que de estas sectas satánicas y jesuitas, vaticanos, lo dirán. Dirán un listado, saldrán los medios, un papel de bate lleno de nombres. Me tendrían que dar en justicia el premio Nobel a la paz, pero claro, cuando los grandes magnates son miembros de sectas satánicas, dudo por mucho que yo sea el elegido en los listados para los premios Nobel de la Paz, porque muchas veces han dado presidentes premios Nobel para la Paz y en ese mismo día han hecho una alusión en los medios de que va a mandar miles y miles de tropas y armamento a Afganistán y otros sitios para la guerra. En fin, tarde o temprano todo enigma y misterio se revelará. Jesucristo dijo, porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse, porque no hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz y que nunca llegue a manifestarse. O sea, todo se revelará. Lucas capítulo 12, versículo 2. Lo que dijo Jesucristo, las profecías, todas se cumplirán y no hay forma humana de oponerse a ellas. Todo se realizará y muy pronto.